Entonces aquí ya empezamos a grabar silencio solo cuando se les pregunte. Atiendan a la lista. ¿La? Entonces, tenemos a Daniel Alvarado. Presente. Anchundia, Diego Anchundia. Presente, doctora. Gracias. La señorita Franco Jocelyn. Presente, doctora. Ya, ¿sí está Jocelyn? Aquí estoy. Presente. Ya la vi. Giler Morán. Joel. Presente. Ya. Jiménez Calderón Carlos. Presente. Carlos. Presente, doctora. Casi no lo veo en la clase, Carlos. No me enciende la cámara. Carlos. Ya. Más veo solo a Xiomara, Edinson, Karen. Los demás me ocultan las cámaras. Morán, Alvarado, Xiomara. Pero sí participamos, doctora. Presente. Es verdad, Ya. sí participamos. Ya. Moreno, Briones, Odalis. Moreno, Odalis, señorita Odalis. No está la señorita Odalis. Hola. Ya. Navarrete, Karen, señorita Navarrete. Presente, doctora. Karen. Peñarrera, Pacheco, Edinson. Presente, doctora. Plúas, Rolando Plúas. Hola. Rolando. No está. Faltó hoy Rolando también. Vera Morán, María José, señorita María José. Presente. Esa es la voz de María, gracias, gracias. Vera Cielo, señorita Cielo. Presente. Gracias. Señorita Villota. María Villota. María. Yupa. María Wellington. se fue. Se fue María, ¿verdad? Yupa. No está la señorita María. Sí, doctora. Faltó. está? Ya. Yupa. Doctora, yo, Villota, sí estoy. Es que no estoy ¿Dónde activa de está? voz. A ver, Gabriela, ¿dónde está? Ah, ya está Gabriela. Yupa. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. No lo veo, Yupa. Estoy un poquito enfermo, ¿sabe? Está enfermo. Aparecí por acá. No se cuida la presión, tienen que cuidarse. Apaga la cámara, Yupa. Mejor apáguele. Lo veo descompensadito. Ajá. Algo le pasa a Yupa, cuídense. Bueno, ¿qué teníamos hoy día? Díganme que alguien le tomó una foto a Yupa. A Yupa, sí. Díganme. Doctora. Se descompensa Yupa. Yupa, ya mismo por favor, enciende su cámara ya mismo. Doctor, el día de hoy tenemos exposición de los grupos, por favor. Hoy día tenemos perdón, iba a decir Torres Magallanes, disculpe. Daniela Alvarado, Diego Anchundia y Franco Nicole. Procesos y operaciones industriales, Hilera Anthony, Carlos Jiménez, Xiomara Morán, procesos continuos y descontinuos. Entonces, ahorita ya yo le di la potestad para que pongan las diapositivas. Igual yo les había dicho que cada uno 10 diapositivas, incluida imágenes. Ustedes ya saben cómo se les califica, ¿no? Presentación, contenido de las diapositivas, las imágenes, 2 preguntitas que se les hago. Y nada más, ahí ya tienen el 10. Bien las hago yo, le hace sus compañeros. Entonces, ahorita... ¿Son 10 diapositivas por cada estudiante o 10 diapositivas por grupo? No, 10 días por cada uno. Por cada uno. Quiere decir que 6 pueden poner de contenido y 4 de imagen. Ya, entonces... Pero entonces es por grupo, no por estudiante. No, yo le dije a la señorita en el correo, Xiomara, 10. Aunque a mí, en los otros estudiantes que he tenido, me han puesto hasta más diapositivas y yo les he puesto como por el tiempo, el factor tiempo, he puesto 10. Bueno, si alguien puso algo de más hoy día, a buena hora. Pero por eso, doctora, se han hecho 10 diapositivas por cada grupo para minimizar el tiempo.
por cada grupo, o sea que cada uno No va a se te exponer, escucha, Xiomara, no se te escucha. o sea que cada uno va a exponer 2 diapositivas. 3 diapositivas Yo por les cada dije, persona, doctora. yo les dije 3 diapositivas por cada persona. demasiado poquito. Yo le dije a Xiomara eran 10 por Pero es que, doctora, es por el factor tiempo. Si extendemos más las diapositivas, no van a alcanzar a exponer los demás grupos. Yo en 1 hora y media con otros grupos he expuesto con cada estudiante 10 diapositivas y me ha alcanzado el tiempo. Nosotros tenemos más tiempo, 2 horas. Sí, Bueno, pero son temas nuevos y al parecer no hay mucha información en internet acerca de ese tema, porque cuando yo hice mis diapositivas para mi exposición no había información, mucha información acerca de eso. E incluso no había tampoco muchas imágenes. O sea, también se debería Doctora, tomar en cuenta eso, que no hay mucha mande. información. Hola. ya estoy compartiendo, ¿sí se ve? Sí se ve, Diego. Sí se ve. Ah, ya, porque no le escucho la... Bueno, entonces, doctora, confirme si iniciamos o no. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Tiene cerrado el micrófono, doctora. Gracias. Ahí ya. Confirme, doctora, denos luz verde para empezar. Aquí ya le veo A ver, ¿quién va a empezar primero? ¿Diego, Nicole o Daniela? Hola. Primero yo voy a empezar, de ahí doctora. Diego y de ahí, y lo último yo. Ya, entonces la que va a exponer no la oculte la cámara, póngala ahí, vea. Bueno, Es que estoy buscándole una hoja del trabajo. O sea, es que mi hijo también está en clase y tengo el teléfono en la rodilla y estoy sacándole una claro. hoja con la que tiene que trabajar. Pero bueno, ya ahí encendí la cámara. Ya, cuando es exposición tiene que encargar, ver No, la papá, manera toma. como encarga el bebé, porque es su exposición. A ver. Pero es que yo no tengo a quién encargárselo, doctora. Tiene que ver la manera, hablar con la profesora un ratito. Bueno, sigamos, Daniela. Toma, hijo, toma. O sino que, a ver, Daniela. Yo le espero, Daniela, un minuto. A ver. Ya le puse al niño la hoja ahí. Ya. Muy buenos días, compañeros, y buenos días, profesora presente. Nuestro tema son las operaciones y procesos industriales. El grupo está conformado por Nicole Franco, Diego Anchundia y mi persona, Daniel Alvarado. Prosigue, Diego. Diego. La próxima diapositiva. Muy bien, los procesos industriales. Los procesos industriales son procedimientos que involucran pasos químicos, físicos, eléctricos o mecánicos para ayudar en la fabricación de un artículo o artículos que generalmente se llevan a cabo a gran escala. Los procesos industriales son los componentes claves de la industria pesada, como por ejemplo lo que usted está viendo ahí, ¿no? Es un operador que está en un proceso de embotellado de agua, si logran apreciar bien la imagen. Muy bien. Ya, la siguiente. Diego, la siguiente diapositiva. Ya, la etimología. La etimología viene a partir del concepto de dónde nace la palabra procesos industriales. Para poder entender a la perfección en qué consisten estos procesos, lo primero que debemos tener en cuenta es la etimología de las palabras. En este sentido, tenemos que decir que ambas provienen del latín. Una es proceso, proceso viene de procesus, que se traduce como desarrollo o adelanto, mientras que industrial proviene de la palabra latina industrialis. Partiendo de ambas acepciones, podemos hacernos una idea de lo que significa como proceso industrial. Es decir, se trata de diversas etapas que realizan dentro de una gran operación con un objetivo final definido y siempre en base a la industria. O sea, con esto lo que nos quiere decir qué es lo que son procesos industriales. Son organizaciones a gran escala que llevan como finalidad entregar cierto tipo de materia prima o cierto tipo de producto, como por ejemplo lo que es la leche, ¿no? Que pasa por ahí, aquí hay una imagen del reciclaje de vidrio, ya, las fases de un proceso industrial.
Las fases de un proceso son el contacto con la materia prima y manipulación de la misma y trabajos de producto. En esta imagen podemos ver todo el proceso que se lleva para poder reciclar el vidrio, porque como sabemos el vidrio es reutilizable. Entonces aquí están cada uno de los pasos, desde que uno lo compra, lo adquiere y luego lo lleva a lo que es el área de reciclaje. De ahí del reciclaje pasa nuevamente a una empresa grande donde es nuevamente triturado para volver a ser utilizado y esterilizado. Y así nuevamente, como podemos ver, es embotellado y es, ¿cómo se dice?, distribuido a diferentes empresas. Y a continuación, mi compañero Diego Anchón. Ya un ratito, Daniela. Bueno, han traído muy poquitas diapositivas, solo 3. Entonces, Daniela, bueno, son muy pocas para las que yo solicité. Escuche, a ver, Daniela, ¿qué era un proceso? Proceso industrial son pasos que tienen como objetivo entregar un producto. O sea, todos tienen como finalidad, ya tienen un objetivo trazado, Ya. entregar un producto. ¿Esos procesos son ordenados u organizados, sí o no? Claro. Ya. Todos tienen que seguir una especie de flujo para poder obtener el objetivo final, lo que uno quiere conseguir. Y para llegar a un proceso, ¿qué tiene que haber antes? Igual cualquiera de las chicas que están exponiendo pueden contestar. Ajá, ¿qué es lo que va a coger el proceso? Varias. La materia prima. Varias que, para llegar a un proceso que tenemos que tener varias. Recopilar información, doctora. Varios pasos a seguir. Varios pasos, ¿cómo se llaman? ¿Está bien? Físico, químico, Bueno, entonces ahí tenemos algunos, bueno, ¿alguien más del grupo sabe cuáles son los, cómo se llaman para llegar a un proceso? ¿Un conjunto de qué? ¿Qué decía el título? ¿Qué decía el título? De procesos. A ver, Conjunto de procesos. Ya. Proceso. ¿Qué decía el título de su tema? A ver, el tema de... operaciones y procesos industriales. Dice operaciones y procesos industriales. Para llegar a un proceso tenemos un conjunto de... operaciones. Perfecto. Entonces, un conjunto de operaciones, varias operaciones, para llegar a un gran proceso y llegar a una materia prima. Lo que por ejemplo, industrial. Ejemplos de proceso, Daniela. Ejemplos de proceso. La pasteurización de la leche. ¿Cuál más? Sí, está bien, la leche, ¿qué más? Lo que es el champú, los jugos, la industria textil también, lo que es la ropa. Muy bien, la industria textil. Bueno, ya, Daniela, gracias entonces. Seguimos ahí entonces con Diego, me dice, ¿no? Diego. Sí, ahí voy, doctora. Ya, buenos días, doctora. Buenos días, días. compañeros. Sí, acotando algo más a lo que decía la compañera Daniela Alvarado, cabe recalcar que a lo largo de toda nuestra vida vamos a encontrar procesos. En todo lugar, en todo lado donde nosotros vayamos. Desde que nos levantamos para arreglar nuestra cama, para cepillarnos los dientes, prepararnos nuestros alimentos, todo es un proceso. En todo lugar, en todo lado vamos a encontrar procesos, doctora. Bueno, entre los procesos nosotros vamos a tener lo que es la mejora de procesos, ¿no? Que nos indica que la ingeniería le interesa que los proyectos evolucionen con el tiempo, o sea, que se mejoren. A esto se le llama la mejora continua. ¿Qué quiere decir esto? Que su principal función es dotar a las personas involucradas para ellos en que sus acciones sean mejores y más eficaces. Que, como ejemplo, puedo ponernos para barrer la calle. Anteriormente me acuerdo que aquí por mi sector pasaban los señores que barrían la calle y para barrer un tramo de la calle había 2 señores, o sea, 2 personas para barrer un tramo, creo yo que era de 200 metros. Y se tiraban todo el día y no avanzaban. Entonces, cuando ya cambiaron de empresa, renovaron, hubo cambio de personal y ya mandaron a una sola persona más eficiente y lo hacía en menos tiempo y de la mejor manera.
esto es una mejora de un proceso. Entre los procesos también vamos a tener lo que es el planteamiento de soluciones. Aquí tenemos un ejemplo que dice que un ingeniero de procesos también se encarga de idear soluciones a los distintos retos que puedan surgir cuando se desarrolla un proyecto. Con ese objetivo debe conocer a fondo el proceso y tener una capacidad de respuesta inmediata. De lo contrario, la continuidad de las tareas puede quedar en entrevista. O sea, la persona, en el caso de nosotros, los técnicos, vamos a tener un as bajo la manga. Siempre lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque en el caso de que algo falle, un proceso se estanque, nosotros tenemos que tener un plan B. ¿Qué hacemos si pasa tal cosa? ¿Qué no hacemos? ¿Qué tal si? Esas son las preguntas que deberíamos tener en cuenta siempre, ¿no? También en cuanto a procesos tenemos lo que es la gestión de calidad, que en lo personal yo diría que es lo más importante en cuanto a procesos, ya que esta concentra 4 pasos fundamentales, que es controlar y verificar, ejecutar, planificar, actuar. Si nosotros vamos de la mano en 4 puntos fundamentales, tener una gestión excelente. Antes hemos hablado de la mejora como uno de los principios de la ingeniería de procesos. Pues bien, en casos especialmente complejos es necesario que se añada la gestión de calidad. Es decir, el cumplimiento de ciertos estándares que avalen los resultados. La gestión de calidad es un elemento fundamental en los procesos que suponen la elaboración de productos o servicios. Si nosotros tenemos procesos, pero los hacemos por hacerlo y no tenemos una empresa que nos certifique que lo estamos haciendo como manda la ley y que nos den una gestión de calidad óptima, de nada va a valer. Entonces, en esto se basa y esto encierra la gestión de calidad 4 pasos fundamentales. Doctor. Gracias, doctora. Ahí continúa la compañera Nicole Frank. Ya, bueno, a ver, Diego, usted habló de la gestión de calidad. ¿Quién es el que pone la gestión de calidad? ¿Quién nos da esa gestión? El que está a cargo del área de producción, y esta persona es encargada de presentarla al gerente o al jefe de producción. Ya, entonces la gestión calidad que tenemos en cada industria, en cada empresa, es muy importante, ya, para ver el cumplimiento, como todo paso, así como nosotros tenemos, así como somos fiscalizados en otras áreas, en cada empresa tenemos esta gestión de calidad. Pero también todas estas acciones que se hacen todas estas acciones que se cumplen durante un proceso para obtener un producto final o un producto, una materia prima, todo lo que nosotros tenemos, por ejemplo, usted conoce un tipo de proceso que dice, por ejemplo, retirar un líquido de un sólido. O sea, un ejemplo de eso y muchos ejemplos más que nosotros conocemos es un proceso. Pero la operación, qué sería para usted una operación? Una operación, o sea, bueno, una operación encierra pasos a seguir, doctora, para que esta se concrete. Ya. Nosotros llevamos a seguir, como nos dice el manual, nosotros vamos a tener un producto final que sea de óptima calidad, ¿no? Bueno, entonces la operación es la acción que se lleva durante todo el desarrollo para la acción que vamos a hacer de algo para ver, para llegar a un proceso. Por ejemplo, vamos a empezar a arrancar una máquina. Tenemos muchos procesos industriales. Tenemos procesos, ¿cuáles nomás? A ver, Diego. Tenemos muchos procesos. Tendríamos procesos industriales mecánicos, teníamos químicos, muchos procesos, ¿verdad? ¿Usted recuerda algunos otros procesos? Hola. Teníamos el proceso también automático, doctora. Ya, muy bien. Tenemos muchos procesos. También tenemos los tecnológicos, eléctricos, automáticos. ¿Cuál más? Procesos químicos, bioquímicos. Farmacéuticos, bueno. Dependiendo la línea de negocio que lleve la empresa. Muy bien. Gracias, Diego. Entonces, continuamos con la señorita. Con señorita Nicole. Nicole, hola. Buenos días.
A mí me tocó las características del proceso industrial. Cabe recalcar que los procesos industriales se encargan de manipular la materia prima. Después, elaborar y realizar las operaciones necesarias para acondicionar dicha materia prima. Después, separar la materia prima y elaborar los productos finales. Modificar la materia prima para obtener un beneficio. Esto es un proceso relevante para la economía, ya que sin este proceso, el consumidor se vería obligado a utilizar los recursos naturales en su estado puro. Para esto, su mayor interés consiste en beneficiar al consumidor y facilitarle el día a día. Por esas características es manipular, elaborar, separar, modificar la materia prima. Continúa, Diego. Bueno, ya una vez que hablamos de los procesos, vamos a hablar ahora de las operaciones industriales. Son comunes a todos los tipos de industrias de proceso, las operaciones unitarias, conocidas como destilación. Se usa para purificar o separar alcohol en la industria de las bebidas y también para separar los hidrocarburos en la industria del petróleo. Ahí podemos ver una imagen que se relaciona las operaciones con todo lo que se va a hacer en la fábrica. Continúa, compañero Diego. Dentro de estas operaciones encontramos 4 tipos de operaciones más comunes en la industria. La primera son operaciones continuas. Son aquellas en que la materia prima, los productos intermedios y finales son fluidos y son procesados de manera continua por un largo periodo de tiempo, en ocasiones por años y sin paro alguno. En lugar de tecnología de productos, la tecnología de procesos regularmente es la llave para el éxito en la economía. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, del tipo de operaciones que se encuentran en las industrias como la química, la petrolera y la energética. Dentro de las operaciones discontinuas, son los mismos que las operaciones continuas, excepto que con frecuencia se cambia de un producto a otro. Esto implica en que ocasiones se realicen paros y arranques en intervalos frecuentes o cambiar de una condición de operación a otra, con el fin de realizar un producto similar. Para estos procesos sean costeables en su operación, se realiza una automatización adicional para realizar los cambios en las condiciones de operación. Por ejemplo, aquí se vendrían las industrias que fabrican papel, alimentos y algunos procesos químicos. La otra diapositiva, compañero. Sí. Bueno, tenemos las dos últimas, que son las operaciones por lote. Además de recorrer de manera discontinua, son diferentes en el sentido en que en el procedimiento se realiza siguiendo una secuencia específica. La materia prima se mezcla toda junta y luego se procesa en su trayectoria específica bajo ciertas condiciones de operaciones como temperatura, presión, densidad, viscosidad, etc. Las operaciones por lote son la forma más antigua de operar, pero las más frecuentes usadas en la industria, como la química, alimentos, minerales, fármacos, textiles y pieles. Y por último tenemos las operaciones discretas. Son aquellas en las que se produce un producto a la vez, como los automóviles, refrigeradoras, aviones, barcos, etc. Estos procesos utilizan una línea de ensamblaje donde el producto se mueve a través de las diferentes unidades de operación,
o el producto puede permanecer de manera estacionaria con diferentes procesos en un mismo lugar. Los productos pueden ser fabricados uno a la vez o en grandes cantidades en una línea de producción masiva. Gracias. Bueno, ahí ella habló los temas de operaciones continuas, discontinuas. Bueno, ya era para el otro grupo, pero bueno, igual habló algo ahí. Habló de las características primero de que habló separar, ¿qué más era? Era manipular, elaborar, separar y realizar la materia prima para darle un beneficio al consumidor del día a día. Entonces, nosotros primero elaboramos. ¿De qué manera elaboramos? Lo que vamos a elaborar. Ya. Elaboramos la materia prima, o sea, cogemos por ejemplo, como bien decía la compañera, la leche, ¿verdad? Cogemos la leche, de ahí la pasamos por ciertos tipos de procesos para llegar al producto final que queremos, cómo querer tener la leche. O sea, por ejemplo, si la queremos la leche que quede, a ver, hay tipo de leche entera, descremada. Después de eso, elaboramos y realizamos las operaciones necesarias para acondicionar dicha materia prima, ¿verdad? Después sería separar la materia prima y elaborar el producto, o sea que sería la leche. Y ahí modificar a cómo queremos que quede ya el producto final, para que la persona que lo vaya a consumir sienta la forma en cómo está esa materia prima, pues, o sea. El producto final, Exacto, el producto final. Que esté apta para el consumidor. Bueno, entonces también hablamos de las operaciones continuas y discontinuas. La palabra dice continua. Hablamos unos ejemplos de la área petrolera, ¿verdad? Eléctrica. Ajá, ahí está el área petrolera, el área de ingeniería, el área energética y el área química. Así como en cambio, en la otra, en las operaciones discontinuas, es similar a las continuas, pero estas se utilizan como para otros tipos de procesos, como para la fabricación de papel, o procesos químicos, o procesos de alimentos. Muy bien, entonces ahí operaciones continuas, como la palabra dice, continuas, no podemos parar, o secuencial, operaciones continuas o secuenciales que vamos a hacer. Vamos a ir muy continuo, muy seguido. Por ejemplo, usted sabe, en las áreas petroleras es algo muy delicado. Nosotros podemos parar una producción de petróleo, Nicole, así porque queremos, no podemos, ¿no? Nunca por nunca. Porque esa se encuentra en una operación continua y ahí claramente dice que son, en ocasiones, por años no se ha hecho paro alguno. Porque son máquinas que se requiere que estén en funcionamiento y el operador no puede parar hasta que no termine su jornada de trabajo. No puede parar y cuando hay una parada de esta del fluido, del petróleo, pues sería una emergencia porque ¿qué habría? ¿Pérdidas para el gobierno? ¿Habría pérdidas para el gobierno o no? Si hay una parada en una operación continua, por ejemplo el petróleo. Entonces el gobierno va a haber si hay una parada en estos funcionamientos, en estos procesos, en estas operaciones del petróleo, va a haber gastos para el gobierno y sería una emergencia. Entonces esto es muy delicado porque a veces ocurren hasta muchas emergencias o accidentes con este tipo de paradas de procesos. Entonces, las operaciones continuas o discontinuas también pueden ser secuenciales o paralelas. O sea, quiere decir continuas que nosotros vamos a estar con una secuencia, y las paralelas, que quiere decir que nosotros primero hacemos algo, primero hacemos una operación diferente, otra operación diferente, y vamos a terminar en un producto final, sino que toman otro nombre. Entonces aquí, como decir, las operaciones discretas, ¿no? Entonces, yo quiero, o como cuando usted va a hacer una comida
y primero hace algo, después hace algo, las une y termina en un solo producto. En lo que sería ya el producto elaborado. Muy bien. Bueno, gracias, Nicole. Muchas gracias. Bueno, ahí deje de compartir ya. Como ustedes vieron, ahí estábamos viendo que era un proceso. Ya todo se nos quedó que es un proceso. ¿Sí o no? Se nos quedó o no que era un proceso. Bueno, hasta que el otro grupo se vaya instalando. ¿O ya están listos? Hola. Hola, Anthony, ¿ya estás listo? Hola. Permítame compartir pantalla. Ya puede hacerlo. Está permitido desde el primer grupo. Ajá. ¿Ya visualiza? Sí, ya se ve. Solo póngale en pantalla general. Ya, sí. Ok. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha, Antonio. Buenos días, doctora. Buenos días a mis compañeros. Hoy trataremos sobre los procesos continuos y discontinuos. Estamos trabajando en conjunto con mi compañera Xiomara y mi compañero Carlos. Tenemos como procesos continuos. O sea, es aquel en el que la operación no se detiene. Las diversas partes de la estructura de un proceso en general siempre está recibiendo una alimentación continua y de igual manera están lanzando un producto de forma continua. En la mayoría de los procesos de plantas de procesos químicos o no químicos, el proceso continuo se utiliza porque de esta forma se logra mantener un ritmo de producción constante y se consigue con mayor facilidad un estado estacionario en los equipos de producción y de manera económica. También entendemos por esto que son procesos más simplificados, que involucran que la producción continua y que la elaboración de los productos tengan que la materia prima entre en un estado de inicio y termine en un estado final, o sea, la materia prima ya producida por un flujo continuo de producción. Como lo pueden observar en la imagen, ahí tenemos la materia prima que entra por procesos que son enumerados, en otras ocasiones son nombrados por cada tipo de proceso, que son desde un inicio hasta un fin. Tenemos la operación número 1 hasta la 8, que da a notar un producto ya terminado. En estas muy poco se utiliza la mano de obra, es muy eficaz y reduce costos, como lo dice en el contexto. Aquí está. Tenemos las características de los procesos continuos, las condiciones de las operaciones estacionarias, gran escala de producción, cada equipo realiza una operación específica, calidad de productos constante, velocidad de producción constante, alta automatización, poca mano de obra. Hablaremos de la gran escala de producción. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que al flujo o a la producción ser de manera continua, es decir, no existe ni un paro, la producción va a seguir aumentando y se va a dar en mayor cantidades numéricas, puede ser por producciones de alimentos, de autos, de cualquier producto que conlleve una materia prima, incluso en la empresa petrolera o en la empresa en la industria química. Mientras el proceso siga continuo, la elaboración o la fabricación de algún producto va a ser de una manera rápida y acelerada, que va a garantizar que el producto salga al comercio de una manera inmediata, obviamente pasando por los previos de calidad. O sea, cada equipo realiza una operación específica. O sea, los procesos, por ejemplo, como lo vieron en la imagen anterior, el proceso operación 1, operación 2, operación 3. Cada una de esas operaciones tiene un equipo que trabaja de manera consecutiva. Es decir, va pasando por una banda transportadora, por poleas o por grúas, y estas van a la vez ayudando a transportar la materia prima para que cada uno de estos equipos o una de estas máquinas realice la operación que ella ejecuta de manera específica. Y el flujo a su vez sea continuo y no existe ningún paro. Como les mencioné anteriormente, ¿no? Pues la velocidad del flujo la velocidad de la producción es constante. Va a ser de manera inmediata, va a ser rápida, ya que no existe ningún tipo de paro en la producción.
alta automatización. Esto se refiere a que mayormente en los procesos continuos o producción continua, mayormente son utilizados por máquinas altamente sofisticadas que ellos mismos ejecutan la labor de modificar el proceso, o sea, la materia prima en este caso. Poca mano de obra. Voy a mencionar aquí un ejemplo. Una de las empresas que menos utiliza mano de obra es Coca-Cola, ya que por lo general los procesos que ellos elaboran son continuos en la fabricación de varias de sus bebidas. Son continuas y utilizan robots, máquinas automatizadas, sistemas automatizados, y poco dependen de la mano de obra en este aspecto para la producción. La mano de obra se ve involucrada en el caso de mantenimiento o la verificación de la calidad del producto, ya cuando una vez esté terminado y haya pasado por las respectivas operaciones. Aquí tenemos unos ejemplos de procesos continuos. El sistema de procesos continuos, El sistema de procesos continuos implica un flujo físico continuo de materiales. Hace uso de máquinas especiales y produce artículos estandarizados en grandes cantidades. Los ejemplos más claros son, y tenemos aquí la industria petroquímica, la producción del cemento, la fabricación del papel, extrusión de bolsas de plástico, ladrillos, la producción de aceros, azúcar y fertilizantes, salsas y pastas. Todos estos ejemplos que les acabo de mencionar y que ustedes pueden visualizar utilizan procesos continuos, así como lo ven en la imagen que está al lado derecho. Ahí vemos cómo la arena empieza en un estado de materia prima y pasa por diversas máquinas, tornillos sin fin, cámaras de vacío, molde de extrusión, bloque continuo de arcilla. Vemos que el proceso es continuo, empieza con un inicio que es la materia prima y termina como en forma de ladrillo pasando por un horno de cocción. Es decir, en este proceso no existe ningún paro ni una obstrucción que haga que este proceso no sea continuo. Obviamente, ya existiendo algún paro, el proceso va a ser discontinuo, que eso ya va a hablar más adelante mi compañera Xiomara y mi compañero Carlos. ¿Sí aprecian bien la imagen? Sí se ve la imagen. Okay. Entonces este es un ejemplo, la imagen es un ejemplo de... Un proceso continuo, porque aquí no existe ni un paro o ni una otra máquina que sea independiente del proceso para que intervenga. Aquí empieza como materia prima, que es en este caso la arena, y termina como ladrillo, que es el producto final. Bien. En otras palabras, todos los pasos del proceso se ejecutan en el mismo tiempo. Es decir, esto hace referencia al proceso o a producción continua. Tenemos varios ejemplos, entre los más comunes la fabricación y el transporte. Aquí, por ejemplo, una línea de producción con 26 estaciones de trabajo siempre tiene un artículo o material en cada estación. Es decir, en el caso de los automotores, empieza con el ensamblaje, la preparación del chasis, y por cada vez que va pasando por la banda transportadora o por las pollas o por las grúas, dependiendo cómo se transporten estos automotores, cada máquina o cada estación va implementando lo que a ella le corresponde de manera fluida, de manera continua. En el caso de los motores, de los asientos, de las llantas, de los sistemas eléctricos, todo ese aspecto, ahí lo pueden ver en la imagen. Si aprecian bien la imagen, ahí viene desde el fondo, se ven los automotores y va avanzando de manera continua. En el transporte, y un ejemplo muy sencillo, es una pista de aeropuerto que se configura para permitir que los aviones despeguen y aterricen al mismo tiempo. También podrá considerarse como parte de un proceso continuo. Esto viene en colaboración con la torre de control, ya que ellos chequean el proceso como tal del aterrizaje y despegue de los aviones. Y ellos ejecutan por cada pequeño tiempo o por cada tiempo extenso, por decirlo así, aterricen y despeguen aviones y no existe ningún tipo de colisión o algún paro de las actividades del aeropuerto. A continuación nos va a hablar mi compañera Xiomara. Gracias. Ya un ratito a Anthony, a ver. Dígame. A ver, Anthony habló de las características, pero no me ponga la diapositiva, Anthony. Ok. Saque, ahí déjeme nomás. A ver, dejo en la portada. Ajá.
Ahí nomás. Entonces, Anthony, usted habló de las características de las operaciones, los procesos continuos, ¿no? Usted me habló, Sí. a ver, nómbreme tres que recuerde usted. Hablamos de... Alta automatización. Sí, perfecto. ¿Por qué la Alta alta automatización, Muy poca bien. mano de obra, condiciones de operaciones estacionarias, gran escala de producción, Muy bien. velocidad de producción continua o constante, si no me equivoco. Muy bien. Ya, entonces si nosotros no tenemos todas estas características, Anthony, de las operaciones continuas, por ejemplo, la alta escala de producción, si una de estas características importantes nos falla, ¿qué pasaría? O sea, puede verse alterado el proceso continuo por un paro de emergencia o por una actividad que ocurra por un imprevisto, por decirlo así, un accidente dentro de la máquina o dentro del proceso. Y ahí el proceso obviamente va a tener un paro y va a ser un proceso como tal, por decirlo así, llamado discontinuo. Porque un proceso continuo es aquel que fluye de una manera rápida, inmediata, como lo dice que es para que los productos tengan un inicio y pasen por diversas operaciones de manera continua y lleguen a la terminación final. Perfecto, entonces, y dentro de las características, las operaciones continuas, nos falla, como dice Anthony, y nos puede fallar la parte mecánica, maquinaria, Exacto. y dejar de ser continuo. Entonces, eso sería un peligro para todo, bueno, y sería un gran problema, ¿no? Y también Incluso va a haber baja de producción. Baja de producción y habría Costos económicos. Pérdida, perfecto, costos para la empresa. Gracias, Anthony. Muchas gracias. Okay. Ahí les dejo las diapositivas de mi compañera Xiomara y Carlos. Me toca a mí, Hiller. Bueno, Carlos, entonces siga. Ajá. Ahí, Hiller. Muy bien. Buenos días, doctora. No Buenos lo días, veo, compañero. no lo veo, Carlos. Hola. Ahí. Ahí está bien. Ahí le veo, Carlos. Muy bien, gracias. Buenos días, doctora. Buenos días, compañero. Buenos días. Como compañero dio procesos continuos, me va a tocar procesos discontinuos. Muy bien. También se lo conoce como BATS o lotes. Muy bien, se lo conoce. Así se lo conoce el proceso discontinuo. También sé que son, obviamente existen paros. O sea, en el continuo solamente existían paros, ya sea por emergencia, pero en no es necesario que haya una emergencia para que haya paros. Por eso se llama proceso discontinuo, como la palabra misma lo dice. Entonces aquí no va a haber las paradas. Bueno, entonces... Dice que son también... ¿Sigo? Siga, disculpe. Dice que son menos comunes y en general existen algunos tipos de empresas de operación pequeñas o dentro de un esquema de operaciones que son constituidas en forma global. A estos tipos de procesos híbridos se los llama semi-batch o semicontinuos, como la palabra misma lo dice. Algunos procesos, dado a su naturaleza, son necesariamente discontinuos, como la filtración, ya que después de determinados periodos de operación es necesario limpiar los filtros. Es por la limpieza. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Hiller, siguiente diapositiva. A ver, Hiller, secretario. Ajá. Sí, ya está ahí, yo no la ven. Sí, ya, ahí sí. Ahora como el compañero Hiller habló sobre las características continuas, yo le voy a hablar sobre las discontinuas. Funcionamiento intermitente, ciclo de operaciones. ¿Por qué ciclo de operaciones? O sea, es un sinnúmero de operaciones, por lo que hay paradas. Hay paradas, o sea, no es continua, como la palabra misma lo dice. También son pequeñas escalas de producción. En cambio, en las continuas decía que era una gran escala de producción. Muy bien. Plantas flexibles, multiproductos, multipropósitos, grandes tiempos de procesamiento o residencia. Reacciones lentas, flujos pequeños, en cambio, flujos grandes en continua. Productos que ensucian o corroen los equipos. Calidad de producto variable. ¿Por qué calidad de producto variable? Porque aquí ya va mano de obra. En lo que es una de las características que es mucha mano de obra. O sea, en esto sí hay mano de obra. Velocidad de producción variable también porque varía dependiendo de la mano de obra. Baja automatización quiere decir que no es debido
O sea, sí hay partes en lo que influye lo que es una máquina, pero más hay mano de obra, productos de alto valor agregado y condiciones de control muy estrictas. Siguiente diapositiva. Y leer la siguiente diapositiva. Gracias. Ejemplo de procesos discontinuos. El sistema de procesos discontinuos implica un flujo físico discontinuo en los materiales o procesos que si tienen paro en su producción, los ejemplos, o sea, aquí les voy a leer unos ejemplos. Flujo de producción pequeña escala, flujo de mercado, demanda temporal, desencuentre flujo de producción pequeña escala. O sea, un ejemplo obvio y normal debido a las características que les hablé anteriormente, que en lo que es discontinuo hay una pequeña escala, en cambio, en lo que es continuo hay grandes escalas porque ahí no, o sea, prácticamente sería casi eliminada la mano de obra. Problemas operacionales, uso óptimo de recursos, integración de acciones o actividades y equipos de multifuncionales. Gracias. Siguiente, Hiller. Bueno, antes ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, Xiaomi. Ya. Antes de continuar con los ejemplos, cabe recalcar que la producción por lotes o producción discontinua es una técnica o forma de fabricación que crea un componente determinado antes de continuar con el siguiente paso. Ya como vemos en la pantalla, un ejemplo de proceso discontinuo, en este caso hay la preparación, el bioreactor y la separación y purificación. En el proceso de preparación entran las materias primas y pasan a realizar la esterilización, mezclado, agitación y bombeo y humidificación. Luego de ese proceso pasa al proceso de bioreactor, en donde ocurre la aireación, el control de la temperatura y la agitación del producto. Terminando ese proceso, pasa al de separación y purificación de los subproductos y los productos, ocurriendo la filtración y la centrifugación, el secado, la cromatografía y la liofilización. Para que se entienda un poquito más y dar un ejemplo mucho más entendible acerca de los procesos discontinuos, tenemos ejemplos como en el caso de los que se ven los procesos discontinuos en las panaderías, en la fabricación de calzado deportivo, en la industria farmacéutica, en tintas y pinturas y pegamentos. En el caso de las pinturas, ocurre el proceso discontinuo en la fabricación de las tintas y de pinturas, porque se utiliza una técnica llamada tirada de color. Una tirada de color es donde se fabrica el color más claro primero, por ejemplo, el amarillo claro, seguido por el color un poco más oscuro, siguiente tal como el naranja, después rojo y así sucesivamente hasta alcanzar el color negro, y después se comienza otra vez desde el principio. Esto reduce la limpieza que se tiene que hacer y antes de la nueva configuración de la máquina entre cada lote. También podemos ver el caso de los procesos discontinuos en el caso de las panaderías, en la fabricación de las tortas, en el que se realiza la mezcla de toda la materia prima, en este caso la harina, los huevos, etcétera, hasta formar la masa de la torta. Se lo transporta o se lo traspasa a los moldes y una vez estando en los moldes se lo pasa al siguiente proceso, que es el de hornado.
una vez terminado el hornado, se lo deja enfriar para proceder a hacer la decoración. Y como se puede ver en cada paso, en cada proceso, se tiene que tener la utilización de mano de obra. O sea, el proceso no es totalmente automático, sino que se tiene que ver involucrado también el personal para pasar de un proceso a otro proceso, y va a haber un tiempo entre producción y de cada materia. Sigue, Hiller. Siguiente. No se duerma, Anthony. Las ventajas de los procesos discontinuos es que debido a la fabricación en lotes más pequeños, la producción por lotes es buena para el control de calidad. Por ejemplo, si hay un error en el proceso, se puede solucionar sin tanta pérdida en comparación a la producción en masa. Es decir, seguimos con el ejemplo del caso de la elaboración de las tortas. Si nos pasamos de la implementación de algún ingrediente, no va a ser tanto el producto que vamos a dañar, sino solamente el lote que se está fabricando. Ya. Otra ventaja es que funciona bien cuando se necesitan pequeñas series de producción. Ahí vemos, como dice en las tiendas de dulces, que hornean solo las galletas que se necesitan o las galletas que han sido solicitadas por parte de los clientes. También tiene sentido cuando la demanda de un producto no es suficiente para mantener dedicada una máquina o un proceso de producción trabajando continuamente. Siguiente, Hiller. En las desventajas de los procesos discontinuos es que si un prototipo tiene un error, el resto de los mismos productos tendrán esa falla, ya que la máquina lo replica exactamente. Es decir, si nosotros hacemos una cantidad de mezcla para realizar torta, toda la mezcla va a tener el mismo error. Y esto nos haría perder tiempo valioso y el material también que se ha invertido, y eso genera también un costo. Y los lotes más pequeños necesitan más planificación, programación y control sobre el proceso y la recopilación de datos. Se requiere mano de obra para mover los elementos de una etapa a otra del proceso por lotes, además de la mano de obra requerida para la fabricación de los lotes. El sistema de producción no es muy flexible al no poder adaptarse a la demanda del cliente. Es decir, que si nosotros nos han hecho un pedido de 5 tortas y al momento de ir a retirar esa cantidad de torta, el cliente quiere más, ya no tenemos más disponibilidad porque solamente hemos hecho la mezcla para la cantidad de lotes solicitada al principio. Las materias primas y los recursos que no se utilizan de forma suficientemente óptima porque existen numerosas paradas en espera para el siguiente lote. Gracias. Bueno, entonces Xiomara habló de ventaja, desventaja y también de un ejemplo de proceso discontinuo, que el primero, ¿cuál era, Xiomara? El ejemplo primero, ¿cuál era? La preparación. Segundo, la preparación de la masa, luego el traspaso a los moldes. El bioreactor. Usted me dijo bioreactor, ¿qué más? ¿Y el tercero? La separación, ¿no? Entonces la primera... sí, el primero. Ya, en la primera, como ella habló, en la preparación... Era la preparación. ¿Qué hacemos primero? Esterilizamos primero, ¿verdad? ¿Qué hacemos, Xiomara, primero? Y mezclamos. En el bioreactor, que vamos a usar ya a temperatura, como ella dio el ejemplo de los pasteles. La aireación. Y la aireación. Y al último, que ya, bueno, hacemos en otros procesos, en otro ejemplo, ya haríamos la filtración, y esos son los procesos, ¿no? Entonces, para todos estos procesos, como dijo Xiomara, habló de ventajas y desventajas de los procesos discontinuos, ¿verdad? Recuerda, Xiomara, una ventaja del discontinuo y una desventaja.
Ya, una de las ventajas es que al momento de haber un error en la producción del producto, no va a ser tanta la pérdida, Muy bien. porque no se va a realizar en manera masiva. En cambio, una desventaja es de que se realiza la producción de acuerdo al pedido, a lo solicitado o a lo que se va a vender para el día, pero si se necesita más producto de un momento a otro no vamos a tener la disponibilidad, porque solamente se fabrica cierta cantidad de producto. Muy Y bien. para volver a realizarlo se tiene que pasar cierto tiempo. Cierto tiempo. Entonces los procesos continuos, discontinuos, tienen un tiempo, ¿verdad? Tienen un tiempo para realizar y llegar a su producto final, la materia prima que ponemos y todo es un proceso. ¿Necesitamos o no un flujograma en todos estos procesos? Sí. Sí necesitamos, ¿verdad? Nosotros vamos a necesitar un flujograma que es el que nos va a indicar los pasos, cómo debemos llevar. Tenemos también los pasos muy importantes, lo que es industria del cemento. Tenemos muchos ejemplos más. Xiomara, ¿tiene ejemplos de procesos discontinuos? Hay muchos ejemplos. Ejemplos de procesos discontinuos, como antes hablábamos, fábricas de... En las fábricas de farmacéuticas, de en la papel. fabricación de pinturas, en la elaboración de calzados deportivos. Perfecto, entonces... Ajá. Ahí tenemos, gracias Xiomara. A ver, me regresan a Carlos, que se me fue y no le hice ninguna pregunta. Carlos, gracias Xiomara. Doctora. Usted habló de las características de los procesos discontinuos, que casi eran similares a los continuos, ¿verdad? Pero usted me Sí, eran como quien dice opuestos. Opuestos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia ahí entre, cuál usted pondría como diferencia principal ahí? Está claro que es la mano de obra. La mano de obra, ¿no? Sí. En los procesos continuos. Y baja automatización también. Ya, Esas dos, mano de obra y baja pero ¿cuál automatización. era acá la calidad del producto? ¿Cómo era? ¿Variable o invariable? Acá en lo que es discontinuo sí varía. Es variable, perfecto, es variable. Entonces, acá vamos a tener ejemplos de esos procesos, perdón, de usted las características que habló en un lado, que habló el otro joven, era alta automatización, aquí era bajo, acá era Sí. más mano de obra. ¿Por qué usted cree que acá hay más mano de obra? O sea, porque o sea, en lo que es continua, es un solo ciclo. En cambio, en la discontinua son un sinnúmero de operaciones. Uh-huh. ¿Y O sea, son muchos ciclos que tiene que pasar. Ejemplo de esos ciclos, Carlos? O sea, por ejemplo, tomando el ejemplo de mano de obra y automatización. Si es mano de obra, va a variar un proceso. En cambio, si es automatizado por completo, como es el proceso continuo, o sea, siempre va a ser el producto siempre va a ser igual, pero si va a mano de obra va a siempre variar. Muy bien, gracias Carlos. Bueno, dejen de compartir la diapositiva, gracias a los que han expuesto. Muchas gracias. Ya, Dejen de listo. compartir. Regresamos en unos 5 minutitos, ¿sí? Voy a complementar algo de los procesos industriales, ¿ya? Para terminar la clase con ustedes. Regresamos en unos 5 minutos. Tómense unos 5 minutitos. Ok. A mimir.
Ay, ¿Es en serio, Hiller? tengo pantalla compartida y fue sin culpa.
Hola. Hola, doctora. No, tal vez regrese. Estamos de vuelta. Sí, ya estamos de vuelta. Ese estado de ánimo. Ujú. Bueno, si ven la diapositiva. Hola. Hola. Sí, doctora, sí se lee. Bueno, Sí, ya sí se aprecia. vamos a sacar buenas. Las últimas buenas. Ajá. Bueno, entonces vamos con la primera buena. Bueno, ya todos los jóvenes hablaron de los procesos industriales y que tenemos muchos conceptitos. ¿Qué eran los procesos industriales, verdad? Los procesos industriales involucran pasos físicos, químicos, biológicos. ¿Quién me responde? Hola. Edinson, Glet, Carlos. Hola. ¿Cuál fue la pregunta, doctora? Disculpe. A ver, vamos a sacar buena. ¿Qué eran los procesos industriales? Vamos a pasar unas diapositivas que yo más o menos traje, que entendieron sobre el concepto de procesos industriales. Bueno, el proceso industrial es en un esquema desde lo que entra como materia prima, ¿Ya? se procesa en las áreas determinadas donde existen la producción y el embodegaje y al último al consumidor final, que ya sería el producto terminado. Muy Entonces, ese es un bien. proceso Es que lleva varias que a un lleva, producto. varias, sí, lleva un producto que lleva Edinson. Varias, Materias primas. no, varias o, ya lo dijimos, ¿no? Varios procesos. Varios procesos, varias, está muy bien. Entonces, los procesos industriales tienen Operaciones. Perfecto, ahí está Xiomara, contestó operaciones. Bueno, la mitad Xiomara y la mitad Edinson. Carlos se equivocó. Entonces, muy bien. Entonces, ahí tenemos participación Xiomara. Bueno, vamos a ver todas las participaciones que podamos hoy día. Y el joven Edinson, ¿no? Bueno, hablamos de... Vamos a pasar unas diapositivas rapiditos que yo traje. Ya, bueno, una imagen de procesos industriales, perdón. Procesos industriales, hay muchos conceptos de procesos industriales, perdón. Hay muchos conceptos de procesos. No se le escucha, doctora. Ay, ahora sí. Hay muchos Ahí conceptos sí. de procesos industriales. Entonces, aquí nos habla de que son un conjunto de etapas denominadas operaciones unitarias o básicas que siguen una secuencia ordenada para transformar insumo y materia prima. En sí, sí, los procesos industriales tienen una secuencia muy ordenada, muy organizada, hasta llegar a su materia prima. Y lo que les preguntaba era si los procesos industriales incluyen los procesos industriales sí incluyen pasos físicos, químicos y biológicos. ¿Quién me alza la mano? Sí. A ver. Sí, todos esos factores influyen. Sí, todos los factores, perfecto, Edinson, todos los factores van a influir. Entonces, aquí los procesos industriales, actividades establecidas, por ejemplo, para nosotros realizar un proceso tenemos que tener recursos, sí o no, ¿verdad? Tenemos que tener entradas, salidas y controles. Todo es un proceso desde que empieza la materia prima hasta el producto final. Perdón, las fases del proceso industrial. Hay muchas fases del proceso industrial. Primero, que es el contacto con la materia y la manipulación de la misma. Hablamos de algunas fases. Primero, contacto con la materia prima y manipulación de la misma. Segundo, los trabajos de acondicionamiento para transformar la materia prima en cuestión. ¿De qué manera nosotros vamos a acondicionar toda esa materia prima y cómo la vamos a transformar? Tercero, ya el proceso de transformación propiamente dicha con técnicas correspondientes. Y ya el cuarta fase, que sería la separación de la materia para convertirlo en un producto. Y la creación de los productos finales. En sí,
las fases del proceso industrial por muchos procesos, porque nosotros tenemos procesos industriales, como hablamos, así como tenemos pasos químicos, físicos, biológicos, y decimos que los procesos industriales serían la clave de ¿quién? El componente principal de ¿quién? ¿Qué sería el proceso industrial, el componente principal de quién? De nuestra de la industria, ¿verdad? Entonces sería de la gran industria. Tenemos tipos de, perdón, tenemos algunos tipos de procesos. Estos tipos de procesos son las operaciones continuas, discontinuas, por lote y discretas. Y nosotros ya las hablamos anteriormente, ¿no? Entonces los tipos de procesos continuos, discontinuos, por lote o discreta. Entonces, jóvenes, ¿cuáles serían los tipos de procesos? Hola. Continuo, discontinuo, por lotes y el último no me acuerdo. A ver, complétele, Carlos. Entonces tenemos continua. Discreto. Ahí le ayudó Xiomara. A ver, repítame todo, Carlos. Los tipos de procesos son operaciones continuas. Continua, discontinua, por lotes y discretas. Ya por ahí, Carlos. A ver, Carlos se ganó una buena, pero por ahí con ayudita. Bueno, Xiomara le ayuda. Para que vea que todavía le ayuda a Xiomara a Carlos. Entonces, los procesos y operaciones unitarias, como vemos, aquí van a participar ingenieros químicos, industriales. ¿Por qué? Porque los ingenieros químicos van a manejar todo el proceso industrial que producen los cambios físicos en las materias. Ingenieros industriales que van a manejar ya lo que es la tecnología, energía y materiales de producción, bienes y servicios. En el campo industrial, los ingenieros industriales saben de sistemas informáticos o trabajan juntos, con ambas áreas tienen que trabajar. Sistemas químicos, mecánicos y eléctricos. En todo el campo industrial va a haber todo esto. Ingenieros de sistemas, químicos, mecánicos y eléctricos y otras disciplinas más de ingeniería. Recuerde que como ingeniería no vamos solo a estar solo un tipo de ingeniería, sino todos en conjunto. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo nomás. ¿Cómo atendemos un pedido, recepción de un pedido? Por ejemplo, como decía Xiomara, algo de torta, acá vemos de pizza, ¿no? La pizza, mezclamos todos los ingredientes, lo llevamos a hornear, lo llevamos a empacar, entregamos. Entonces aquí vemos todo el mantenimiento que tenemos que calentar el horno y las compras y la entrega. Si, por ejemplo, yo le pidiera a ustedes un ejemplo de un proceso que no sea ni las tortas ni nada que ustedes tienen en su mente, ¿cuál me dirían? Una que ustedes pueden imaginar. Cualquier ejemplo. Hola. Yo podría dar un ejemplo realizar, sobre... A ver, Xiomara o quién más. A ver, Xiomara tiene un ejemplo. A ver, Xiomara. Podría ser realizar una tortilla de huevo. A ver, entonces vamos usando aquí, este es como, bueno, como un esquema. Si ella dice preparación, relación, perdón, ¿cómo me dijo? De preparar una tortilla de huevo. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Aquí los ingredientes. Siga, Xiomara. Sería comprar los ingredientes, prepararlos, poner todos los huevos en un tazón. De ahí sí se la va a hacer con cebolla, con pimientos, picar los pimientos y todo eso, ponerlos, salpimentarlos, batirlos y ponerlos en el sartén. Muy bien, para freír. Ya, entonces usted va a utilizar materia prima, va a utilizar el horno y va a utilizar un producto final, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué sería? ¿Un proceso continuo o discontinuo? ¿Ya? Entonces, Sería un proceso continuo. Ya, porque usted no puede, a ver, perfecto. Usted si va a hacer la tortilla, usted no puede parar y decir, bueno, ya mismo vengo y continúo con la otra parte, porque no va a terminar bien, ¿verdad? Muy bien, ahí tenemos. ¿Alguien más tiene un ejemplo? Gracias, Xiomara. ¿Alguien más tiene un ejemplo? ¿Yo? A ver, Gilere. A ver, ¿quién yo? No, yo, Carlos. A ver, Carlos, tiene un ejemplo. El proceso de faenamiento, o sea, lo que respecta a mi trabajo. A ver, vamos a un proceso de faenamiento. Empecemos aquí como tomando como modelo esto, a ver.
Ya, o ¿verdad? sea, lo que primero se hace es ingresar al animal, en este caso la vaca o toro, Muy bien, con la excelente. respectiva guía. Luego, Respectivo. luego se llevará a cabo llevar el proceso de, o sea, de Wow, cerebrar, se le dice, a la vaca. Ya luego de eso se le da el proceso de sangrado, o sea, muy la bien, guindan y, digamos, sale de su sistema toda la sangre. Luego muy, comienzan o sea, vulgarmente se lo dice pelar la vaca, muy sacarle la bien. piel. Bueno, Luego de eso va lo que es descuartizar y por último ya embarcar. ya, pero Pero más que no, 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 nada no, 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 tiene no. que ir el Algo le médico falta. veterinario, Eso, tiene ya que le ir iba a al poner médico mala. veterinario, Muy bien, el tiene médico que dar veterinario para corroborar que la carne esté adecuada para el consumo. para el consumo. O sea, se lo demuestra poniendo un sello. Muy Caso contrario bien, de que la carne no sea la indicada, o sea, se eliminará, se tirará a la basura, o sea, se la rociará inclusive con criolina para que nadie, o sea, para ya que eso quede ya no apto para el consumo. muy O bien. sea, cómo se puede detectar eso? Cuando la vaca o el toro ha sido recién vacunada, la carne sale aguada y no es apta para el consumo. Perfecto, entonces ahí gracias Carlos, dio un ejemplo de faenamientos, ¿verdad? Pasa por muchos procesos, desde su pelado, descuartizado, pero después de todo eso la calificación del médico veterinario. Mientras el médico no da la calificación y la aprobación para el consumo humano, no podrá salir a la venta. Entonces ahí gracias Carlos, tenemos Un puntito. ya tenemos una participación. Entonces, materias primas, como vemos, los insumos, conocimiento, ingeniería, la materia prima puede o no cambiar el estado físico durante el proceso, puede ser medida, mezclada, calentada, enfriada, filtrada, almacenada o manipulada. Entonces, aquí vemos que tenemos la materia prima, todo el proceso y el producto final. También tenemos que un proceso industrial consta de los siguientes ítems presentados ordenadamente. Primero, materia prima, operaciones físicas de acondicionamiento, reacciones químicas, operaciones físicas de acabado y procesos industriales. Esto ya para otros tipos de procesos. Entonces aquí también tenemos que todo proceso industrial consta de qué. Siempre yo les había replicado, no sé, a los estudiantes anteriores, yo les decía, es como un trencito, ¿verdad? Entonces aquí la materia prima aquí va a ingresar y vemos una operación unitaria. Vemos acá otra operación unitaria, otra operación unitaria. Todas estas operaciones terminan un proceso unitario que dan un producto. Entonces, todo proceso industrial consta de una serie de secuencias de operaciones unitarias. Hay muchas operaciones unitarias. Tenemos la humidificación, evaporación, extracción de solventes, absorción, transporte de fluido, refrigeración, pasteurización, secado, sedimentación, cristalización y filtración. Entonces, como nosotros vemos todos estos procesos, como ya hablamos, humidificación, evaporación, extracción de solvente, todos estos de aquí reciben el nombre, todos son operaciones. Ya más adelante vamos a ver qué es. Entonces, para llegar a un proceso industrial requerimos de cuántas operaciones unitarias, de algunas, ¿verdad? Requerimos de varias, ¿no? Las operaciones, por ejemplo, unitarias químicas, estamos hablando que si son químicas se transmite calor y energía. Físicas ya vamos a hacer destilación o cristalización. Operaciones aquí son ejemplos de las operaciones, químicas, si son físicas, si somos mecánicas, ¿y qué es lo que vamos a hacer? En las químicas vamos a ver combustión y polimerización, los procesos que al combinarse dan origen a todo esto. Y las operaciones mecánicas que van a ser de destilación, filtrado y tamizado. Por ejemplo, o física, ustedes que se imaginan en una destilación, no sé si algún día han visto por ahí algún proceso de destilación. Algún día, como ejemplo en su vida, han visto algún proceso de destilación que sería una operación unitaria física.
¿No han visto? Sí, doctora. A ver, dígame. Sí. Hacen el destilado cuando van a sacar ¿Quién me está hablando? trago Perdón, fuerte. no le veo. Ajá. Hola. Ahí me ve, A doctor. ver, sí, Diego, ahora sí. Aquí hacen el proceso de destilado cuando van a sacar el trago, el puro que le dicen de la Ahí caña de está, azúcar. perfecto. Ahí está el trago con la destilación. Siga. Ya, entonces este de aquí lo que hacen es machacarlo y lo que hacen es ponerlo a hervir. Y a medida que esto va hirviendo y el vapor va subiendo al techo, se puede decir, del recipiente, se va rodando y llega a cierto punto en que ya se separa y Ya. queda lo que es el gabazo y queda lo que es el puro. Asimismo se hace lo que es el destilado cuando vamos a combustible de la gasolina Ecopaís, misma caña de azúcar. Muy bien. Ahí, gracias. Diego, entonces Diego vemos que tiene un ejemplo de destilación. O de pronto ustedes ya conozcan muchos ejemplos de filtración a nivel mecánico, ¿no? Entonces ahí vemos, Diego, que nosotros sí podemos hacer muchos problemas, muchas operaciones unitarias que quizás nosotros conozcamos, ¿no? Aquí hay a nivel de la metalurgia, una diferencia nomás, qué es lo que hacemos en una operación y qué es lo que hacemos en un proceso unitario. Estamos hablando a nivel de la metalurgia. Si nosotros tenemos una operación unitaria, lo que vamos a hacer es triturar, cribado, clasificación, separación de sólido de los fluidos, separación de fluidos pesados, cribado hidráulico, flotación y aglomeración, separación, magnetismo. Bueno, esto a nivel de la metalurgia es una serie de procesos, ¿no? Para ustedes no sé si habrán visto fundir un metal, no sé, algún día en su vida. Entonces, ustedes recuerden que hay un poco de procesos unitarios, por ejemplo, un proceso de gas sólido, la calcinación, reducción gaseosa y secada, la reducción de óxidos metales, destilación de retorta. Bueno, estos son ejemplos de a nivel de metalurgia. Pero si nosotros tuviéramos en una fábrica de cemento, bueno, alguien creo que tenía que dar en la industria de cemento, ¿cuál sería la materia prima ahí? ¿Qué sería la materia prima ahí? Sería La roca. la La piedra. roca. ¿Y la roca qué la haríamos primero? ¿La trituramos o no la trituramos? ¿Verdad? Se tritura y también se tamiza. Se tamiza, se tritura y bueno, una serie de pasos. Aquí hay más ejemplos de procesos unitarios, combustión, oxidación, neutralización, formación de silicatos, operaciones unitarias cuando ya es la evaporación, humidificación, bueno, ejemplos. Trato de pasarle lo más rápido para avanzar un poquito más. Clasificación de los procesos industriales, como ya dijimos, procesos químicos, mecánicos, químicos. En los mecánicos que vamos a ver lo que ya dijimos anteriormente acá, en otra diapositiva aquí, destilación, filtración y todo eso. Entonces aquí vemos procesos de fundición y moldeo, procesos de soldadura, procesos de mecanizados especiales, tratamientos térmicos, tratamientos superficiales. Entonces, si nosotros decimos que tenemos un proceso mecánico y tenemos de ejemplo un proceso de soldadura, ¿cómo piensan que sería ese ejemplo? ¿Qué haríamos en ese proceso de soldadura? Primero, ¿qué tenemos a la mano? Para empezar a soldar, ¿qué primero tenemos que tener? La maquinaria. Ya, primero la maquinaria y algo más que tenemos que tener, ¿cómo se llaman los palillitos? Los equipos de protección y los palillos de soldadura. Pero algo más nos falta. Tenemos la maquinaria y algo muy importante en este proceso mecánico sería la parte eléctrica. Entonces ustedes se dan cuenta que ahí vamos a tener calor, electricidad y vamos a tener equipo, máquina. Y si nosotros estamos en un proceso químico, tenemos industrias extractivas, industrias químicas y petroquímicas, por ejemplo, las industrias textiles, alimentaria, industrias de manufactura con armado en línea, industrias de madera, industrias de plástico. Entonces ahí nosotros vemos, por ejemplo, en industria textil. Entonces la industria textil
bueno, vamos a usar una serie de, ¿qué sustancias? Químicas, ¿verdad? ¿Conoce a alguien de alguna fabricación textil? No. Entonces utilizamos químicos, utilizamos colorante, ¿verdad? Para que salga una prenda, también vamos a utilizar sustancias químicas, colores, tantas cosas que usamos, tantos procesos. Entonces la clasificación de los procesos químicos industriales pueden ser intermitentes o por lote o como los llamamos de batch. Los procesos de lotes también se los llama batch, continuos o semi-continuos. A nivel químico estamos viendo estos tipos de procesos, intermitentes, continuos y semi-continuos. Entonces, a nivel químico, ¿qué proceso nomás vamos a encontrar? Vamos a encontrar procesos continuos. ¿Qué más vamos a encontrar? Ahí está. ¿Qué vamos a encontrar? En los procesos químicos. Vamos a encontrar los de lote, de batch, continuo y discontinuo, ¿no? Hola. A ver, ¿a quién se le quedó? ¿Qué encontramos en los procesos químicos? ¿Qué encontramos? Procesos de lotes o de... Batch. ¿Y qué más? Continuos y discontinuos. Discontinuo. ¿No? Desde la materia, cuando nosotros ya tenemos la materia prima, nosotros vamos a tener procesos físicos, químicos y biológicos, como hablamos. Un ejemplo de procesos físicos sería un corte pulido, una pintura, un molde o un estirado. Entonces, a nivel físico. También hay ejemplos de procesos físicos cuando nosotros queremos sacar líquido de un sólido, ¿no? ¿Han visto ustedes de pronto cuando nosotros queremos retirar un líquido de un sólido, ¿no? Los procesos químicos... El hielo podría ser. Ya, perfecto, ahí está. Cuando yo decía un ejemplo de transformación o cómo puedo cambiar de un estado sólido a líquido o de líquido a gaseoso, es un triángulo, no sé si lo alcancemos a ver porque no nos dio el tiempo, todo lo que es solidificación, saponificación, bueno. Faltan 15 minutos todavía. Ahí está controlando el tiempo, Carlos. Bueno, entonces aquí tenemos procesos biológicos también, como el procesamiento de frutas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de estos procesos biológicos en el procesamiento de las frutas. ¿Cuál ejemplo tienen de un proceso biológico? Por ejemplo, ¿sería el vino sí o no? Todo lo que es producto alimenticio. Pues. ¿Sería el vino o no? Sí, el vino. ¿De dónde sale el vino? Vamos a ver. ¿Sale de las uvas? De la trituración de las uvas. ¿Y dónde las llevan? Vamos a algo, ustedes se acuerdan que las llevan a algunos, ¿cómo sería? A un tipo de almacenaje por un tiempo que es lo que le da la concentración, la fermentación, ¿verdad? ¿No? Entonces, Cuarentena, la cuarentena para ver su estado ahí, controlando su estado. Ya, entonces usted sabe que las personas que son dueños de empresas de las fábricas de vino son personas muy millonarias en las que ellos ya han sabido y saben, ellos ya saben el manejo de todo este proceso para extraer el mejor vino. No me acuerdo, pero hay un país donde exporta el mejor vino de todo el mundo. Entonces ahí vemos un ejemplo a nivel de un México. No me acuerdo si es México, ¿no? No, entonces, desde la economía también estos procesos, tanto el sector primario que realizan las empresas, desde los recursos naturales. Por ejemplo, tenemos otros procesos, como también son la agricultura, la minería, como proceso del sector primario. Proceso del sector secundario también tenemos los textiles, los cosméticos y alimentos. Proceso del sector terciario, también tenemos las telecomunicaciones, bancas, escuelas y hospitales. Tenemos varios tipos de procesos industriales. Procesos en la industria, en la refinación del petróleo. Aquí tenemos varios ejemplos. Procesos en la industria del hierro y el acero. Proceso en la industria química inorgánica. Proceso en la industria química orgánica. Proceso en los sectores agroindustriales, de la madera, alimentos de mayor agregado, proceso de la industria plástico,
Proceso de la industria del cuero, alguien antes habló del cuero, y los procesos de la industria textil. Por ejemplo, en el proceso del sector agroindustrial de la madera, ¿cómo sería el proceso aquí en la madera? Empezamos como materia prima, ¿quién? ¿El? El Árbol. árbol. El árbol, ¿qué más lo hacemos? Lo talamos, ¿qué más? Hacemos cepillado, ¿alguien se acuerda de Se un los ejemplo? corta. Se los corta, ¿qué más? Llegamos a una serie Se los cepilla para que queden lisos. liso, y de ahí Los viene, pule. se los pule, de ahí ya viene la pintura, viene todo. Ahí se los Barniz, el barniza. barniz. Perdón, el barniz, ustedes saben mejor que yo, el barniz, y le dan el molde, el modelo, la estructura. Entonces queda un lindo mueble como producto, como materia prima final. Entonces aquí vemos, aquí son muchos ejemplos. Vamos a ver otro ejemplo por aquí. Entonces aquí tenemos la fabricación de la levadura. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Que la materia prima sería la melaza. ¿Cuál sería la melaza? Hola. Ustedes que conocen más que yo. ¿Cuál sería la melaza? La que sale de la caña de azúcar, eso, ¿no? Ya, entonces dice aquí cómo preparamos la levadura, melaza, insumos, las horas hombre, horas en máquinas, la tecnología. Porque nosotros, cualquier persona, no vamos a hacer la levadura, ¿no? ¿O conoce usted a alguien que haga la levadura? No, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos aquí el cocimiento, la dilución, segmentación, clarificación, fermentación, centrifugación. Pero mire, estos son una serie de pasos para llegar a este producto, la levadura. Entonces, para cualquier tipo de procesos que nosotros vamos a hacer, no es fácil. A veces muchos muy sencillos, pero en otros que ya requieren de maquinaria, de muchos otros procesos. Déjenme ver si avanzo las otras diapositivas un ratito. Ya se nos termina el tiempo. Mire, este también son un modelo de diagramas de flujo que nosotros, por ejemplo, ya vamos a poner en un proceso. De pronto, como dice, yo voy a hacer un pastel y va a ser, de pronto, este es mi diagrama de flujo. Este va a ser mi diagrama de flujo. Aquí muchos diagramas de flujo para diferentes procesos. Aquí, bueno, aquí tenemos a alguien, creo que tocaba hablar del cemento. Miren, del cemento, empieza con aquí la piedra, aquí como es la tritura. Alguien sabía del cemento, ¿no? Le trituran, bueno, ya todo, este es el proceso de cemento, todo. Combustión, secado y al final el producto final. Aquí tenemos del amonio. Aquí tenemos del chocolate, bueno, veamos rapidito. Tenemos aquí el chocolate, o sea, tenemos que lavar, descascararlo, separarlo, tostarlo. Porque recuerde que tenemos que hacer primero eso y de ahí ya tenemos el cacao sin cáscara y tostado. Luego lo vamos a moler, refinar y vamos a sacar lo que es el licor de chocolate o licor para un procedimiento de un prensado, en caso que queramos hacer una torta de cacao. Aquí vemos, también sacamos el polvo de cacao. Aquí también tenemos si es el licor, licuado, mezclado, refinado y atemperado. Aquí le ponemos el azúcar, la leche, chocolate. Bueno, aquí es uno de los procesos de la producción. De pronto hoy día tenemos creo la última tarea asincrónica, me parece, para ver si buscamos ejemplos de procesos industriales. Entonces aquí tenemos la refinación del petróleo, que también incumbe muchos pasos y estos son muchos productos finales. ¿Para qué nos sirve todo lo del petróleo? ¿Para qué nos va a ayudar? Aquí está aquí un carrito, un avión. ¿Qué sacamos del producto final del petróleo? ¿Qué sacamos? Gasolina. La El gasolina. combustible, la Combustible, gasolina, el diésel. Entonces aquí hay algunos procesos que llamamos oxidación, pero esto es en la parte química, que la oxidación es una reacción química que produce la transformación del cuerpo en otro conocido como óxido. Esto como consecuencia de la acción del oxígeno, por eso se llama oxigenación, ¿no? Este diferente tipo de oxigenación lo podemos ver, por ejemplo, en oxidación marina o atmosférica. Cuando hablamos de combustión, hablamos también
igual que acá, la oxidación y la combustión son tipos de reacciones químicas que vamos a usar en los procesos químicos. Esto va a ser rápida, la combustión, y va acompañada de desprendimiento de energía bajo en forma de calor y luz. Para que este proceso se dé es necesario la presencia de un combustible o un comburente y calor. El material que es capaz de arder y se combina con el oxígeno se conoce como combustible. El más utilizado en nuestra industria es el diésel. Ahí está un ejemplo de combustión. Horneado, cuando nosotros vamos a hacer un proceso de horneado, el proceso se lo llama también cocción, está como base el calor, luego es secado, transferido por el aire, calentado por sistemas eléctricos o quemadores. O también utilizamos hornos, que consisten en someter a un material de acción del calor sin mediación de ningún elemento líquido. No utilizamos ningún líquido, solo lo ponemos directo al horno. Los hornos industriales difieren de acuerdo al producto, los que hay en la industria como los hay en la industria metalúrgica. Bueno, vamos a terminar aquí con algo de, no nos alcanza el tiempo, pero lo que es la hidrogenación. Es un tipo también de reacción química cuyo resultado final visible es la adición del hidrógeno a otro compuesto, así como la oxigenación era el oxígeno, aquí en la hidrogenación, dígame, ¿tienen clase? Perdón, ¿tienen clase? Me dijo que requiere el audio. Sí está activado. Hola. ¿Tienen Usted me pidió que requiere el audio, algo. No. Me Ustedes pidió que requiere el audio, bueno. tienen clase siguiente. Hola. ¿Tienen la clase siguiente con alguien? Sí, Sí, doctora. Ya, entonces vamos a quedar listo ahí con la hidrogenación en la industria de los aceites vegetales. Aquí en lo que es las industrias vamos a utilizar la hidrogenación, proceso químico, en caso de los aceites y transformar grasas sólidas. Bueno, traje muchas diapositivas más, pero ya el tiempo nos cortó, entonces ya regalen una fotito. Les agradezco mucho por su atención, a los chicos que participaron en la exposición. Regalen una foto, rapidito. Ahí está, perfecto. Entonces,